5 jornadas de formalización fueron necesarias para que Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos quedaran privados de libertad luego de ser considerados un peligro para la sociedad en el marco del llamado caso Audio. Los imputados de lavado de activos, delitos tributarios y soborno deberán permanecer en Santiago 1, en el caso de Hermosilla, lo que sorprendió ayer que no fuera enviado de inmediato a Capitán Llaver, y en la cárcel de mujeres de San Miguel, en el de San Joaquín, en el caso de Villalobos, hasta que la justicia diga lo contrario. Esto debiera ser no antes del 12 de septiembre, de acuerdo a lo que mencionaba la jueza ayer. Miguel Ángel Araya nos va a contar todo lo que pasó ayer, lo que se espera en los próximos días. Está con nosotros acá en el estudio. Hola Miguel Ángel, buenos días. Muy buenos días, Tomás, Catherine, auditores. Eran las 1:20 p.m. cuando el funcionario de Gendarmería se acercó a Luis Hermosilla para colocarle las esposas respectivas. Solo un par minutos después de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago le decretara al jurista y a su colega María Leonarda Villalobos, o la Lego, la prisión preventiva al considerarlos un peligro para la sociedad y también para la investigación. Mientras Hermosilla era esposado, con una notoria incomodidad en su rostro, un par de puestos a su izquierda, Villalobos era ayudada por su esposo, Luis Angulo, y por su abogada, Alejandra Borda, para sacarle todas sus pulseras y brazaletes antes de que una funcionaria penitenciaria procediera a también colocarle sus esposas y posteriormente seguirla para lo que sería el traslado a la cárcel. Así, solo minutos después, a las 1:23 p.m, los imputados de lavado de activos, soborno y delitos tributarios se levantaban del banquillo de los acusados para ser trasladados a sus respectivos centros penitenciarios, Santiago 1 en el caso de Hermosilla y la cárcel de mujeres de San Miguel en el caso de Villalobos. Lo anterior, al menos hasta el próximo jueves 12 de septiembre, donde el mismo tribunal definirá si los acusados pueden pasar al anexo penitenciario Capitán Llaver o a otro centro penitenciario. Así dio lectura a esta resolución la magistrada del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Mariana Leighton. Hace indispensable que, atendido la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, configuran los delitos pluriofensivos, hacen en definitiva la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad de la sociedad y por consecuencia se decretará a su respecto la prisión preventiva. En cuanto al lugar de cumplimiento de la condena, es el Centro Penitenciario Femenino el único establecimiento que el día de hoy es el habilitado para recibir a su representada. La jueza consideró relevante para decretar la cautelar el abanico de contactos de Luis Hermosilla, como por ejemplo el del exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, formalizado precisamente a raíz de los chats que fueron encontrados en el celular del jurista, mientras que respecto de María Leonarda Villalobos se tuvo en consideración la cantidad de pagos a funcionarios públicos que pudieron ser acreditados en la investigación que lideró la Fiscalía Metropolitana Oriente. Según la resolución, en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación, existe sospecha grave y fundada de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, inducir a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. Esa fue una de las consideraciones que tuvo el tribunal para decretar esta prisión preventiva. En tanto, Luis Angulo, esposo de Villalobos e imputado por el delito tributario y lavado de activos, el tribunal le decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, mientras que el plazo de investigación quedó fijado en 180 días, periodo que fue considerado como excesivo por parte de las defensas que habían propuesto un plazo de 60 días, como es el caso de Juan Pablo Hermosilla, defensor de su hermano Luis Hermosilla, al sostener que no es necesario extender tanto la causa cuando ya se tiene claridad respecto a los hechos imputados por el Ministerio Público y solamente quedaría discutir la efectividad de estos delitos que se están imputando. El tiempo me parece excesivo. Ustedes vieron que nosotros no discutimos sustantivamente los hechos en relación a los cargos. Todas las argumentaciones que ustedes presenciaron fueron en base a sostener que la estructura de hechos, con matices, pero la estructura de hechos la tiene clara el Ministerio Público. Y lo que pasa es que nosotros decimos que eso no es delito y ellos sostienen que sí. Entonces, por eso que nosotros planteamos un plazo más corto.
El representante de Hermosilla y quien hizo de su vocero durante estas 5 jornadas, recordemos, Luis Hermosilla no emitió ni una sola palabra durante sus llegadas y salidas al Centro de Justicia, indicó que desde la defensa van a seguir tratando de empujar el caso hacia un juicio y especialmente lo antes posible, porque nos parece, señaló Juan Pablo Hermosilla, aunque se diga que no, esto termina siendo innecesario y termina siendo una pena anticipada, afirmó el abogado de Luis Hermosilla, junto con confirmar que apelarán a esta decisión del tribunal. Misma apelación que fue anunciada por la abogada defensora de María Leonarda Villalobos, Alejandra Borda, además de indicar que intentarán que su representada logre ingresar al anexo penitenciario Capitán Llaver. Por supuesto vamos a presentar todos los recursos que la ley nos permite. El otro imputado va a ingresar a Capitán Llaver. En el caso de ella, la magistrada haciéndose cargo de esta problemática dejó fijada una audiencia para el día 12 de septiembre para poder discutir la posibilidad de habilitar un área en Capitán Llaver para que se cumpla de forma igualitaria la prisión preventiva. La felicidad del Ministerio Público era evidente y era cosa de mirar los rostros de cada uno de los fiscales y persecutores que conformaron el equipo investigativo de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Recordemos que algunos de estos nombres son el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, el fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, y la fiscal regional Oriente, Lorena Parra. Fue esta última, de hecho, quien respondió a las consultas sobre una posibilidad de que aparezcan nuevas personas formalizadas o continúe la aparición de nuevas aristas respecto del caso Audio, como por ejemplo una posible formalización de los hermanos Jalaf, mencionados reiteradas veces durante estas jornadas de formalización, sosteniendo la persecutora que la historia aún no ha terminado y el caso no está cerrado. Ellos aún no han sido citados a la Fiscalía. A ver, se trata de una investigación compleja, tiene múltiples aristas, es una investigación vigente, por tanto, si surge algún antecedente que nos permita imputar nuevos cargos, así se hará. No se pueden entregar más antecedentes porque son informaciones reservadas, pero es importante que entiendan que esto no ha terminado. La decisión de prisión preventiva se da luego de 9 meses después de que se filtrara el audio que llegó hasta el Ministerio Público bajo el nombre de Némesis. Curiosamente, o quizás no tanto, haciendo referencia a la diosa de la mitología griega encargada de la justicia retributiva, la venganza, el equilibrio y la fortuna. Y coincidentemente, mientras todo esto pasaba en la sala 503 del edificio C, en el mismo centro de justicia, pero esta vez en la sala 801 del edificio B, una persona se responsabilizaba de la filtración del registro y su difusión. Se trata de Rodrigo Toppelberg, ex socio del Factoring que controlaba junto a los hermanos Daniel y Ariel Sauer, que en el marco del caso Factop decidió cooperar con la investigación por medio de una declaración judicial entregada en el estrado y con la oportunidad de que los intervinientes e incluso la jueza Carolina Araya del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que impidió el acceso a la prensa a la audiencia, pudieran hacerle preguntas. Uno de los abogados de Toppelberg Kleinkopf, Miguel Schurman, detalló que su representado admitió haber enviado el audio al Ministerio Público, a la Comisión para el Mercado Financiero y también a medios de prensa, además de criticar la supuesta calidad de víctima que han apelado ya varias veces desde la defensa de Leonarda Villalobos. Él reconoció que él le envió el audio al Ministerio Público, a un funcionario de la CMF y también a un medio de comunicación que es CIPER. Eso fue lo que él reconoció hoy día en la audiencia. Entiendo que el Ministerio Público va a terminar agrupando ambas causas porque son una sola y la misma causa. Entonces, si usted me pregunta si María Leonarda Villalobos tiene calidad de víctima o querellante, presentó una querella que fue declarada admisible. Ahora que sea víctima de estos hechos, bueno, ya hay una jueza de la República que tomó una decisión respecto de cuál fue su vinculación con estos hechos. La defensa de Rodrigo Toppelberg agregó que desde que están en prisión preventiva, que ya se han cumplido 4 meses, solo lo han citado una vez 2 horas y una vez un día completo en que prestó una larga declaración, además de descartar tajantemente que el ex socio de los Sauer haya participado en el pago de coimas a funcionarios públicos. Tal ha sido el alcance del caso que el propio presidente de la República, Gabriel Boric, le dedicó unos minutos de su agenda para hablar del caso en una pauta para nada relacionada con este tema. El mandatario celebró la decisión de la justicia, sosteniendo que en su administración han velado por evitar que haya un trato diferencial entre los imputados, siendo inaceptable que haya ciudadanos de primera y segunda clase, con un claro entusiasmo que al menos no se vio cuando fue formalizado, por ejemplo, el exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue. Acaban de enviar a la cárcel en prisión preventiva a un señor que se creía todopoderoso, al señor Hermosilla. Y yo creo que es importante
decirle a Chile, a todo el pueblo de Chile, no pueden haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel. ¿Qué viene ahora? Se podrá estar preguntando usted. Bueno, los intervinientes cuentan con un plazo de 5 días para ingresar los respectivos recursos de apelación en contra de esta resolución de prisión preventiva, que probablemente será visto durante la próxima semana en alguna de las salas de la Corte de Apelaciones de Santiago. Lo cierto es que al menos hasta esa fecha aún indefinida, Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos deberán seguir pasando sus noches y sus días tras las rejas, tras ser definidos como un peligro para la sociedad. A ver, ayer los fiscales dejaron muy claro que esto recién está comenzando. Sí. Y por lo tanto que crean que falta mucha investigación, posiblemente conocer más hechos, y posiblemente estos hechos cambien además la calificación jurídica de algunos de los delitos. O que se agreguen delitos, o que se agreguen nuevos argumentos a los ya existentes, mediante hechos y otras calificaciones jurídicas. Yo creo que esto va para largo, sí. Y no hay que excluir, por ejemplo, en el futuro, reformalizaciones. Reformalizaciones o incluso reagrupación de causa. Lo hablábamos ayer con el abogado Schurman. Al momento, por ejemplo... ¿Abogado de quién? Abogado de Rodrigo Topelberg. Ya. ¿Qué decía? Al momento, las causas están separadas. Por ejemplo, el caso Factop y el caso Audio. Recordemos que se le ha llamado la causa madre al caso Audio. ¿Por qué? Porque de esta arista, cuando se le quita el celular a Luis Hermosilla y se le hacen las pesquisas, ahí comienzan a salir las distintas aristas. Por ejemplo, la arista de Aysén, por el mensaje que fue encontrado supuestamente en el celular de Hermosilla, este pantallazo que le manda el fiscal Carlos Palma, con esta conversación entre él y Gonzalo Migueles, pareja de la ministra Ángela Vivanco de la Corte Suprema. Otra arista, por ejemplo, es la que se abrió a raíz del posible tráfico de influencias al interior del Poder Judicial por conversaciones de Hermosilla con algunos ministros y ministras de la Corte. Por eso se le ha llamado causa madre, pero además... Lo de Sergio Muñoz, de la Policía. Lo del Sergio Muñoz, sí, formalizada ya esa causa, una de las primeras que se formalizó. Entonces, se le ha llamado causa madre porque han salido distintas aristas, pero antes de esta causa ya había una causa abierta al interior del Ministerio Público, que es Factop, formalizados los hermanos Daniel, Ariel Sauer, Rodrigo Topelberg y el patriarca de los Sauer. Y en esa causa... era lo que ya venía investigando el Ministerio Público junto a la Comisión para el Mercado Financiero, junto al Servicio de Impuestos Internos, sobre los movimientos del factoring, sobre esta emisión de facturas falsas, sobre el delito de estafa, cómo se jugó con los ahorros de cientos de personas que pusieron sus acciones, sus inversiones en ese factoring. Y bueno, él dice que finalmente en algún minuto la causa Factop con la causa Audio se tendrán que juntar, se van a tener que reunir, porque muchos de los imputados están relacionados en los mismos casos. Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, que era querellante en ese caso, que ellos dicen que en verdad no tiene calidad de víctima. A ver, mira, hay cosas importantes acá. Lo primero es que las causas que son claramente distintas, ojalá que se tramiten de manera distinta, claro, porque si no, todo se confunde y se entra en una maraña. Las causas que están claramente relacionadas, obviamente tienen que tramitarse en forma conjunta, porque las pruebas en un caso sirven para el otro. Exacto. Y me explico. El caso del WhatsApp con el fiscal de Aysén, esa es una causa que debería estar separada. Causas que debieran estar juntas. Esta, la causa que tú llamas madre, por ejemplo, con el caso Jalaf. ¿Por qué? Porque en el caso Jalaf hay platas que están relacionadas y donde Hermosilla está en los dos casos. Entonces, porque si no, esto va a ser un enredo enorme y no se va a terminar nunca. No, iban a ser muchas causas. Pero aquí queda mucho que investigar, porque resulta que aquí hay que investigar, y yo creo que son otras, ¿cómo se dice ahora? Aristas. Hay otras cosas que son las facturas falsas y todo este tipo de cuestiones que también están relacionadas como el funcionamiento de Factop, pero ese es el juicio Factop, que es esta bicicleta financiera gigantesca que mediante facturas falsas se engañaban a los inversionistas. Está lleno de facturas, lleno, repleto. Entonces, ese es otro asunto. Ahora, ayer la jueza fue tremendamente contundente en sus apreciaciones para decretar la prisión
como medida cautelar. Dijo, la investigación se encuentra solo en sus inicios. Y en este sentido, determinar las dimensiones de la, escuche bien, contaminación que se efectuó a los cimientos de las distintas instituciones, vulnerando con ello la probidad de los funcionarios públicos, hace indispensable que, atendida a la gravedad de los delitos y sus consecuencias en el ámbito institucional como en el mercado financiero, que configuran los delitos pluriofensivos, hacen que, en definitiva, la libertad de los imputados sea un peligro para la seguridad. En consecuencia, se decreta a su respecto la prisión preventiva. O sea, aquí hay un problema institucional. No es simplemente que alguien cometió una estafa contra otro. No. Esto es mucho más grave. Y por eso es el peligro para la seguridad de la sociedad. Porque son las instituciones, según la jueza, las que están en juego. Así de grave y de contundente es este asunto. Y agregó que en relación al cúmulo de antecedentes recopilados en el curso de la investigación existe una sospecha grave y fundada, o sea, con antecedentes, de que los imputados pudieran obstaculizar la investigación. Por lo tanto, mediante la destrucción, ocultación, falsificación de elementos de prueba. Yo creo que esta parte, a mí me parece tan importante como la otra, obviamente. Uno es el asunto institucional y el otro es simplemente que ellos podrían obstaculizar la investigación, es que no pueden estar juntos. Luis Hermosilla y los Sauer. No pueden estar juntos, ¿no? Pues, a ver, la segregación también existe para esto, pues, no es solamente para primerizos y para avesados, por decirlo de alguna manera, en materia delictual. No pueden estar juntos si no se van a poner de acuerdo, pues. Exacto. Horas y horas y horas, ustedes se imaginan lo que pasa con esto después, pues. Y por eso no va directo a Capitán Llaver. No fue un argumento, digamos, que lo textualizó la jueza. Así de claro, ya. No lo dejó así de claro. De hecho, fue bastante... No se queda con claridad el criterio que utilizó la jueza, porque, por ejemplo, en el caso de Daniel Jadwe, para poner un ejemplo, cuando él es formalizado, su defensa pide inmediatamente que sea trasladado al anexo Capitán Llaver por tratarse de delito económico, por tratarse de una figura pública, y la jueza accede. Pero en el caso de ayer, la magistrada Mariana Leighton dijo que ella va a solicitar un informe a Gendarmería. Y ahí podría estar la relación, que, como dice Tomás, que sea debido a que hay otros imputados que ya están en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Llaver, como por ejemplo Rodrigo Toppelberg, Daniel Sauer, Ariel Sauer, que son los principales protagonistas de toda esta historia. Y ahí quizás Gendarmería va a hacer un análisis del caso, me imagino, con las causas, y se va a dar cuenta que, ¿sabe qué, magistrada? Nosotros nos recomendamos que usted ponga a estos imputados juntos. Sobre la base de la tesis de la jueza, que esto está recién empezando, que es de la Fiscalía también, que esto está recién empezando y por lo tanto puede haber todavía mucho por descubrir, y no debieran estar juntos para ponerse de acuerdo. Como también hay un riesgo de obstrucción a la investigación. Además, exacto. Oye, ayer habló el presidente Gabriel Boric sobre esto. Hago un paréntesis en tema judicial, porque tú lo diste a conocer. Sí, sería bueno, estaba feliz el presidente porque estuvieran presos, y me parece que todo, la igualdad ante la ley es un principio esencial. Pero debería explicar por qué su mano derecha lo quería como abogado. Miguel Crispi, amigo, mano derecha, jefe ni más ni menos que el segundo piso, un hombre todopoderoso en este gobierno. Lo había elegido como abogado, entonces, ojo con eso, que... La memoria falla a veces. No, a ver, está bien jugar contra la desmemoria, pero no todos tenemos que caer en eso. Porque además sucedió hace no tanto tiempo, si tampoco hay que no ser un memorión para recordar estas cosas, ¿no? Más allá de lo inadecuado, esta es mi opinión, de que un presidente de la República esté comentando una resolución de la justicia, que además es primaria, no es un fallo, que si fuera un fallo también sería inadecuado, a mi juicio. Pero todavía es algo muy primario. Y sí, tiene obviamente una connotación pública que quizás uno quisiera saber lo que piensa el presidente, pero no debiera él, sin ninguna pregunta de por medio, hacerlo, en mi opinión. Él es el líder del Poder Ejecutivo, está opinando respecto de lo que hace el Poder Judicial. En fin, a mí no me parece. Más allá de que efectivamente tiene ese espacio de preguntas en relación a por qué no hablo de otros casos, por qué no hablo, por ejemplo, cuando Daniel Jadwe quedó en prisión preventiva, por qué no se refirió al tema que Miguel Crispi su abogado era Luis Hermosilla, que Miguel Crispi está involucrado en un caso que es de alta connotación también, caso Fundaciones. Caso Fundaciones, o sea, a ver. Entonces,
A ver, hay que tener precaución con este tipo de cosas. Yo no digo no ser exigente, ni riguroso, porque hay que serlo. Ahora en septiembre comienza la vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. Es una ley durísima, durísima. Y es durísima porque estoy seguro que es la más dura del continente americano, lejos. Pero es durísima porque prácticamente no se pueden configurar atenuantes. Es más, en Chile, el homicida va a tener la posibilidad de más atenuantes que los responsables de esta ley, el homicida. Todo esto es muy raro, esto se discute en la academia porque el principal bien jurídico protegido es la vida, pero esto es así. Si estas personas hubiesen cometido los delitos de los que se les acusa, bajo esta ley, 20 años de cárcel sin ningún atenuante. 20 años así, sin posibilidad de escapar. O sea, esto es lo que comienza a regir. Es una ley que ha comenzado a regir en forma escalonada, primero para personas jurídicas, después para personas naturales, etcétera. Y a partir de este 1 de septiembre, su vigencia es total. Termina esta aplicación escalonada, esta vigencia escalonada. Por lo tanto, atención con lo que se viene. Y esto se aplica porque responsabilidad penal empresarial a empresas no tan grandes. También no vengan a decir que la pequeña pyme. No. Estas empresas de ventas no tan altas. Y por lo tanto esto es lo que viene. Así que atento con todo lo que está pasando y atención también con los funcionarios públicos. Sí. Justo ese punto quería tocar yo, el tema de los funcionarios públicos, porque acá ya fueron 5 días de formalización, pero de lo que no se ha escuchado nada es una voz o alguna reflexión, por lo menos, del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, que son las dos instituciones que fueron funcionarios de ellos, pero finalmente son las instituciones también las perjudicadas, las contaminadas, como señaló la jueza. Teníamos sumarios abiertos al interior de la Comisión para el Mercado Financiero, supuestamente no se logró identificar nada que pasara a mayores. Teníamos sumario abierto en el Servicio de Impuestos Internos, pero ¿y al final qué sucede con eso? ¿Las personas fueron formalizadas primero antes de que conociéramos algún tipo de sanción al interior de las instituciones? ¿Se están haciendo indagatorias para saber si hay más funcionarios implicados? ¿Hasta dónde llega esto? Mira, uno podría reflexionar un montón de cosas. La primera, cualquier persona que nos escucha, tú, yo, si vamos a un banco con una suma de dinero, incluso que es alta, pero no una millonada, pero alta, inmediatamente el banco te pregunta dónde consiguió el dinero. Y tú tienes que probarlo, porque si no, no te acepta el depósito, aunque sea en tu cuenta corriente. Yo quiero que no se expliquen por qué la señora Villalobos, Leonarda Villalobos, tenía enorme cantidad de dinero en su cuenta corriente, pasaba el dinero y no hubo alerta, no sé si de los bancos o si lo hubo a las autoridades que informan los bancos qué pasó acá. Yo creo que hay mucho que investigar por parte de los funcionarios estatales. Cuando dicen mucho que investigar, sí, claro, a toda esta gente, pero también qué pasó con los funcionarios. Porque este sistema opera automáticamente. Tú vas a tener y automáticamente te lo dicen. Casi si el perro de Pavlov estuviera hablándole a uno. Entonces, ¿por qué aquí el perro de Pavlov no funcionó? Las famosas alertas rojas que se tienen que levantar cuando hay movimientos raros. ¿Por qué no pasó? Y nos podrían explicar esto. Nos podrían explicar por qué toda esta plata que pasa por la cuenta corriente de Hermosilla no pasa nada cuando Hermosilla no tenía bancos y los bancos sabían que era una persona insolvente. Y vamos a decirlo con nombre. Banco Scotiabank, por ejemplo, tenía la cuenta corriente de Steur Asesoría, la cuenta con la que se realizaban los pagos a estos funcionarios públicos del Servicio de Impuestos Internos y de la Tesorería General de la República, que entre 2018 y 2023 son más de 17.000 millones de pesos los que recibió esa cuenta. 17.000 millones de pesos la cuenta de Steur, que era de María Leonarda Villalobos, de su empresa. Oye, a propósito de María Leonarda Villalobos, ayer la defensa, la abogada Borda,
hizo un punto en relación a que su defendida no tenía, al ser mujer, una opción de una cárcel como la que tienen los hombres, en este caso estos hombres y los otros que están ahí en Capitán Llaver, en relación a esta cárcel que son para personas que han incurrido en delitos económicos, de baja peligrosidad, en fin, los que están ahí en Capitán Llaver, que han estado en la historia, en fin, etcétera. Ella decía que eso no existe en el país y que por lo tanto tuvo que ser trasladada a esa unidad de las definiciones de mujeres involucradas en casos de connotación, que también es medio rara, pero ella va a quedar ahí cumpliendo su prisión preventiva, y la abogada decía que no, pues que tenía que estar en Capitán Llaver o en un lugar similar a Capitán Llaver desde el punto de vista de las condiciones para que sea justa la prisión preventiva. Porque finalmente a Luis Hermosilla y a Villalobos se le están imputando los mismos delitos de lavado de activos, los mismos delitos tributarios y los mismos delitos de soborno. Por lo tanto, cae de cajón el decir, pero ¿por qué este caballero va a estar con comodidad, con mesa de ping-pong, mientras Villalobos va a estar como una presa más? Bueno, ahora no, porque ahora están los dos en cárcel común. Hermosilla está en Santiago 1 y Villalobos está en la cárcel de San Miguel, la cárcel de mujeres de San Miguel. ¿Van a apelar a estas medidas cautelares? Van a apelar. Sí. Pero yo me hago la pregunta, porque los abogados normalmente en forma automática dicen voy a apelar. Claro. ¿Pero será conveniente apelar? O sea, ¿será conveniente que esta cautelar quede a firme por un tribunal superior? ¿O a ellos les conviene esperar? Y yo me hago esta pregunta porque no creo que tengan una victoria en la Corte de Apelaciones. Entonces, 2 derrotas consecutivas para una defensa no es bueno. Yo no sé cómo está la defensa. Y lo otro, en estos momentos hay una serie de conversaciones en Santiago, en las oficinas de abogados importantes, porque los jalafes están buscando abogados, porque están todos buscando abogados, pues. En eso están. Entonces, los mejores abogados, ¿cómo le dicen? De la plaza. Están siendo consultados y ellos ponen su tarifa, el tarifario encima de la mesa. Yo creo que desde ayer la PDI en el aeropuerto va a reforzar su trabajo. Porque después de lo que pasó ayer en el aeropuerto, no sé si empezó de inmediato, pero puede ser. Sí, yo creo que van a reforzar, porque varias personas deben estar por lo menos inquietas luego de todas las aristas. Siguen saliendo nombres, siguen saliendo personas involucradas con Luis Hermosilla, y ya lo de ayer es una señal clara de la justicia de cómo va a funcionar en estos casos. Oye, el estado de ánimo de los imputados ayer. Hermosilla, en todo momento serio. Bueno, y recordemos que ayer volvió a haber un encontrón entre Juan Pablo Hermosilla y la magistrada. Mucho más breve que el día anterior, pero sí, de hecho en un momento la magistrada le decía, abogado, por favor, continúe. Y ya le empezó a decir después, señor nomás, señor, continúe. Entonces, Juan Pablo Hermosilla, mucho de mirar a la jueza, de tener esta mirada como fija. Lo mismo Luis, que estaba mirando en todo momento a la jueza cuando ella leía esta resolución, y ya resignada en el momento que ya le empezaron a poner la esposa. Oye, ayer hubo algunos dardos. Mira, en algún momento el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, fue muy duro con respecto a Hermosilla, porque dijo que, en el fondo le dijo, Hermosilla en su intervención se fue por las ramas, habló. Entonces, ¿qué dijo Martorell? Criticando a Juan Pablo Hermosilla, dijo, las observaciones que se emiten, en esencia, dicen relación más bien con apreciaciones del colega Hermosilla, sobre política criminal, sobre temas de ley refrendados respecto de lo que él cree que deberían contener los tipos penales, y una crítica sobre un antejuicio donde no tiene la posibilidad de contrainterrogar, donde no tiene posibilidad de discutir la prueba, nos dice. Eso justamente implica desconocer la ausencia misma de esta audiencia. En esta audiencia no estamos para contrainterrogar. En esta audiencia no estamos haciendo un antejuicio que tenga algunas características más allá de la formalización y la discusión que hemos sostenido. Lo que la defensa extraña justamente en lo que consiste esta audiencia, y por lo tanto llama poderosamente la atención que lo extraña. O sea, le dijo a Juan Pablo, usted se va por las ramas, habla de tipos penales, de lo que debiera ser, de cómo, y resulta que esto es otra cosa. Y fue más duro todavía porque le dijo, usted es profesor.
No. Profesor de Derecho que Me le está llama enseñando a los nuevos mucho abogados, claro. Atención lo que dijo Daniel Martorell. Daniel Martorell es profesor de Derecho Penal, es consejero del Consejo de Defensa del Estado y por lo tanto funcionario público. Y aquí el dardo. Pero además viene trabajando en el Consejo de Defensa del Estado desde la época de la dictadura. Y le dijo, el dardo de vuelta, claro. usted, o sea, ¿quién es usted? Y si uno no cree en los principios y uno no se escandaliza con las analogías malas para las partes, no hay que hacer clase de derecho penal. Pero esto no es una clase de derecho penal. Esto es una audiencia de formalización de un caso concreto y específico. Bueno, pero ya, esperemos a ver qué es lo que pasa. Esperemos las apelaciones. Exactamente. A ver si hay nuevos argumentos en las apelaciones o se van a mantener los mismos. Si se mantienen los mismos, difícilmente puedan tener éxito, tengo la impresión. Veremos, pero no sé. Pero ya que, porque la Corte son 3 jueces. Exacto. 3 más 1, 4, 4, 0 en contra, no sé si eso es bueno. Yo creo que deberían darle una vuelta al asunto, ¿eh? Por lo menos las últimas veces, en casos similares, Daniel Jadwe ha presentado los mismos argumentos y le siguen rechazando su revocación de la prisión preventiva. Así que si no hay nuevos antecedentes, si no hay un cambio en la estrategia, por lo menos de asumir parte de lo que se está imputando, porque acá asumen los hechos, lo decía Juan Pablo Hermosilla, acá estamos más o menos claros en lo que se hizo en los hechos. Ahora nosotros lo que criticamos es que acá no hay comisión de delito. Sí, ¿sabes lo que pasa también? Para terminar, que este es un caso para las defensas en que hay demasiados frentes. Uno, el frente del Ministerio Público con respecto a esto, pero está el frente de Toppelberg, que habla y habla y habla tratando de salvarse. Toppelberg, el que dio a conocer el audio, el que anónimamente lo dio a conocer, etcétera, etcétera. Hay otro frente, el de los Jalaf, un frente complicado. Hay otro frente que resulta que el hombre clave de los Jalaf, un contador de apellido Medina, empezó a hablar. Y ese es otro frente para todas estas, porque Hermosilla sabía lo de los Jalaf. Entonces yo creo que tienen demasiados frentes acá. No, va a continuar esto y seguir saliendo información. Gracias. Buenos días.